Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días en la séptima semana de sesión de clase correspondiente pues al cuarto grado de educación secundaria. Bueno, el tema del día de hoy, ¿no? Que vamos a desarrollar en la séptima semana va a ser sobre términos de inclusión e implicancia. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir en todo caso, profesor, inclusión e implicancia? Jóvenes, los ejercicios de inclusión e implicancia evalúan nuestra capacidad para definir, organizar e interpretar y relacionar conceptos. Esta capacidad es importante para comprender sobre todo los textos científicos. Entonces, profesor, de esta manera, ¿no? Gracias a estos ejercicios vamos a tener la capacidad de organizar e interpretar los textos. ¿Jóvenes? Entonces, vamos a poder jerarquizar qué texto, en todo caso, vendría a tener las ideas principales y qué texto, pues, vendría a tener las ideas secundarias. Para esos casos, ¿no? Eh, Nos va a servir mucho inclusión e implicancia. ¿Cuál es la idea central y cuál es la idea que va a generalizar al resto o a los demás? Entonces, profesor, siempre va a haber una idea que va a resaltar más que los restos o más que el anterior. Entonces, profesor, tenemos que saber jerarquizar cuál es más importante y cuál no. Entonces, por eso nos va a servir, jóvenes, los ejercicios de inclusión e implicancia. Entonces, vamos a resolver, pues, de qué consiste inclusión e implicancia. En primer momento, vamos a irnos a la inclusión. Profesor, ¿qué objetivos vamos a tener para poder, en este caso, aprender inclusión? Jóvenes, vamos a aprender inclusión para poder desarrollar la capacidad de reconocer los conceptos. Estos van a ser necesarios, pues, para definir una palabra. Entonces, profesor, vamos a reconocer conceptos para poder definir a las palabras. Entonces, ahí hay, profesor, dos términos que me voy a equivocar entre concepto y definición. Tengo que saber la diferencia entre concepto y definición. Entonces, vamos a aprender también, ¿no? Hoy, en este tema, pues, de inclusión. También otro objetivo que vamos a tener, jóvenes, es identificar términos que se encuentran inmersos en las acepciones de otras palabras. O sea, profesor, vamos a encontrar, ¿no?, ideas que están directa o indirectamente inmersos en el texto, en la cual debemos jerarquizar de qué trata esa idea, ¿no? Y cuál es la idea general que nos va a presentar. Entonces, en eso pues sería, jóvenes, los objetivos que tenemos en todo caso para aprender inclusión, ¿ya? Muy bien. Entonces, profesor, en muchas ocasiones, ¿no?, nos encontramos con el hecho, jóvenes, de que muchas personas tienen que a confundir dos términos, en las cuales son fundamentales para aprender inclusión. El término, profesor, de concepto y el término de definición. Jóvenes, vuelvo a repetir, tanto concepto como definición no son sinónimos. Ya, jóvenes, son diferentes. Todo, profesor, concepto y definición nunca van a ser sinónimos. Son diferentes. Profesor, ¿y en qué consiste el concepto? Jóvenes, lo voy a decir. A ver, el concepto es la idea o representación mental de un aspecto de la realidad. O sea, profesor, es la idea o la representación mental de un aspecto de la realidad. Representación mental. Cuando digo celular, ¿no?, inmediatamente el cerebro va a manejar y va a dar el concepto, en este caso va a dar la representación mental o la imagen mental. Entonces, digo celular y en mi cabeza aparece la imagen de un celular. Entonces, profesor, es la idea. Por ejemplo, digo árbol. ¿Y cuál es el concepto? Ahí está, árbol, imagen mental, ¿no? Ese es el concepto. Digo tijera, ¿y cuál es el concepto? Es la imagen mental. Ahí está, ¿no? La tijera. Entonces, profesor, ese es el concepto, es la idea o representación mental. No hay que confundir, jóvenes, ¿no?, el concepto con la definición. Si el concepto es la idea o la representación mental, profesor, ¿no?, ¿qué es la definición? Jóvenes, la definición es una proposición. Proposición son conjuntos de palabras, mediante la cual se trata de exponer, jóvenes, de manera universal y con precisión las características esenciales de un fenómeno, ser u objeto. ¿Cómo es eso, profesor? Es una preposición, ¿no?, en la cual vamos a exponer.
Criterios universales y con precisión. Definiciones son ya exactos, jóvenes. Es una característica que tiene la definición es que tiende a ser exacto. Por ejemplo, profesor, tenemos árbol. ¿Y cuál sería su definición? Planta, en este caso perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Ahí está, esa es una definición. Trata de exponer de manera universal y con precisión exacta sobre características esenciales de un fenómeno. Profesor, ¿y qué vendría a ser tijera? Instrumento compuesto, ¿no?, de dos hojas de acero, a manera de cuchillas de un solo filo, y por lo común, con un ojo para meter los dedos al remate de la cada manga. Ahí está. Las cuales pues pueden girar alrededor de un eje, el que traba, ¿no? Para cortar, ¿no?, al encerrarlas, lo que se pone entre ellos. Ahí está tijera, profesor. Y ahí está árbol. Entonces, hay que tener, ¿no?, esa diferencia. Concepto y definición. Concepto es la idea o la representación mental. Y definición es la proposición, en la cual expone universal y con precisión las características esenciales de un fenómeno. La definición va a ser exacta, jóvenes. En cambio, el concepto no puede variar de acuerdo a un contexto. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, viendo, ¿no?, como introducción, jóvenes, la diferencia entre concepto y definición, vamos pues, en todo caso, a definir qué es inclusión. Profesor, vamos a partir por etimología. La palabra inclusión viene del latín inclusio. Ahí está, profesor. Inclusio, que esta vez va a significar integrar o poner. Incluir. Incluso viene de incluir. Incluir es, profesor, poner, integrar. Ahí está. Y profesor, va a venir de onis, que esto es una acción o efecto de poner algo. Entonces, profesor, inclusión es, en todo caso, acción de poner o integrar o incluir algo. Mejores, en eso consiste, ¿no?, la etimología. Entonces, partamos por una definición. Profesor, ¿qué vendría a ser en todo caso la inclusión? Jóvenes, la inclusión es un ejercicio mediante el cual se busca definir, ¿no?, con los términos necesarios una palabra. Entonces, profesor, la inclusión es un ejercicio en el cual busca definir con los términos necesarios para una palabra. Para definir un término de manera coherente, debemos considerar, jóvenes, tres niveles básicos: género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos de significado. Entonces vamos a incluir. Por ejemplo, el término silla hace referencia al concepto mueble, que sería un género próximo. Entonces, profesor, ¿qué es una diferencia específica? La silla no sirve para sentarse, cual es muy diferente a la mesa, que sirve para poder sostener o comer, en todo caso. Profesor, otra diferencia específica: posee cuatro patas, ¿no? Tiene un espaldar, no tiene brazos. ¿Qué más? Las cuales son pues rasgos mínimos de significados, ¿no?, de silla. Ahí está. Estas distinciones, jóvenes, nos van a permitir establecer la diferencia con otros conceptos similares, como por ejemplo sofá, sillón o banca, que también comparten significados comunes, sobre todo en los dos primeros niveles, que son géneros propios, que son muebles, sillón es un mueble, banca es un mueble, y que tienen una diferencia que sirven pues para sentarse, tanto el sillón como el sofá. Ahí está. Entonces, profesor, vamos a definir, ¿no?, los términos necesarios para una palabra. Entonces, ahí está. Ojo, jóvenes. Una definición debe comenzar por el rasgo más general, o sea, hiperónimo, y el género más próximo, y terminar con una diferencia específica que distingue el concepto que va a definir del resto de su clase. Entonces, profesor, no estoy entendiendo más o menos qué es, profesor, una inclusión. Vamos a aprender, jóvenes, no, en los ejercicios que vamos a aplicar, en todo caso, no los ejercicios que vamos a aplicar resolviendo pues inclusión. A ver, en todo caso, profesor, para los que no han entendido, ¿no?,
Inclusión, jóvenes, es una manera pues de interpretar o entender. ¿Ya? Ahí está. De organizar. Entonces, profesor, inclusión, de incluir, integrar. ¿Ya? Poner. ¿No? Entonces, profesor, es necesario buscar o definir los términos necesarios para una palabra. Ahí está. Ahora, profesor, vamos a tener formas de preguntas. Las preguntas de inclusión, jóvenes, generalmente se presentan bajo las siguientes preguntas. Bajo las siguientes formas, ¿no? La primera forma. Profesor, el concepto A incluye al concepto B. ¿Qué quiere decir que el concepto A incluye al concepto B? O sea, jóvenes, que el concepto A necesita en su definición al concepto B. O sea, A necesita en su definición a B. A incluye al concepto B. Por ejemplo, el concepto cerveza incluye al concepto bebida. ¿Cómo es eso, profesor? No voy entendiendo. O sea, jóvenes, el concepto cerveza, ¿ya? Necesita en su definición al concepto bebida. O sea, en efecto, al definir el concepto cerveza, jóvenes, siempre necesitarás hacer alusión al concepto bebida. Jóvenes, así te darás cuenta de que cerveza es una bebida alcohólica, hecha con granos germinados de cebada, lúpulo y otros cereales, ¿no? Fermentados con agua y aromatizados en este caso con lúpulo. Ahí está, profesor. Entonces, para poder hablar, profesor, de cerveza, necesariamente tengo que hacer alusión a la bebida. Ahí está. Entonces, A incluye a B. El concepto cerveza incluye el concepto bebida. Esa es la primera forma, jóvenes, que debemos, ¿no?, realizar. Ya, ahora, A incluye a B. O sea, A necesita en su definición a B. Para hablar de cerveza, necesariamente necesito la definición de bebida. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Esa es la primera forma, ¿no?, de poder resolver unos ejercicios. Vamos a tener la segunda forma. El concepto A está incluido en el concepto B. O sea, el concepto A es necesario para definir el concepto B. Ahora, profesor, ¿cómo es eso? En la primera forma, el concepto A necesita en su definición al concepto B. Pero acá el profesor dice que el concepto A es necesario para definir el concepto B. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, tengo el concepto felino. Está incluido en el concepto puma. Por ejemplo, el concepto felino, jóvenes, es necesario para definir el concepto puma. En efecto, jóvenes, al definir el concepto puma, siempre necesitarás hacer alusión al concepto felino. Ahí está. Así te darás cuenta, pues, que te darás cuenta de que el puma es un felino americano, más o menos de unos 180 centímetros de longitud, de color rojizo o leopardo uniforme, que vive en las serranías y llanuras. Ahí está, profesor. Entonces, esa es la segunda forma. La primera forma, A incluye a B. Para hablar, profesor, de A, ¿no? Para tener, para poder hablar de A, necesito la definición de B. Para hablar de cerveza, voy a necesitar la definición de bebida. En la segunda forma, el concepto A está incluido en el concepto B. O sea, A está incluido, A es necesario para definir B. ¿Ya, jóvenes? A va a ser necesario para definir B. O sea, profesor, para poder, ¿no?, en este caso, hablar de felino, ¿no? Para el concepto felino está incluido el concepto puma. O sea, para hablar de, en este caso, de felino, va a ser necesario, ¿no?, para poder definir puma. Entonces, para poder definir puma va a ser necesario hablar de felino. ¿Por qué? Porque puma es un felino. Entonces, profesor, vamos a encontrar también esos tipos de ejercicios. ¿Jóvenes? No tenemos que equivocarnos. Y, profesor, vamos a tener, en todo caso, una tercera forma. Los conceptos A y B son complementarios. ¿Ya, jóvenes? O sea, A es necesario para definir B y viceversa. O sea, los conceptos bit y uva son complementarios. ¿Cómo podemos interpretar? El concepto bit es necesario para definir uva y viceversa. El concepto uva es necesario para definir bit. En efecto, jóvenes,
El diccionario define dichos términos de modo siguiente, pues. Vid es una planta cuyo fruto es la uva. Y uva es el fruto de la vid. Por ejemplo, profesor, otros que se van a complementar es prosa verso, eslabón cadena, puede ser vida y muerte, que son también complementarios, pera peral, bandera asta, hijo padre, limón limonero, ¿no? Que son conceptos jóvenes complementarios. Ahora, jóvenes, datos importantes que debemos conocer. Según un ejercicio, jóvenes, aparece la expresión el concepto A incluye al concepto B, o sea, el concepto A incluye el concepto B, o sea, la primera forma, entonces definiremos el primer término. Si te dice A incluye a B, ¿qué debemos definir? A A, ¿de jóvenes? Ahí está. Si en todo caso te dices en un ejercicio el concepto A está incluido en el concepto B, entonces, jóvenes, de la segunda forma, ¿de quién tenemos que hablar? Estaremos definiendo al segundo término, o sea, a B. Jóvenes. Y profesor, en el cuarto caso, si un ejercicio aparece con expresión, los conceptos A y B son complementarios, entonces definiremos ambos términos. Jóvenes, si te dice A incluye B, voy a definir a A. Si dice A está incluido en B, voy a definir a B. Si te dice que el concepto A y B son complementarios, en este caso van a definir ambos conceptos, tanto A y B. ¿De jóvenes? Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, en eso. Ahora, en primera forma, es necesario, ¿no, profesor? Eh, Tener la definición de A para poder definir B. Y en el segundo concepto, profesor, es muy necesario, ¿no? Definir A para poder definir B. Ahí está. Entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Ya? Ahora, profesor, criterios de inclusión según Santillana 2016, ¿no? Nos presenta el criterio de género está incluido en la especie y no al revés. Profesor, todo concepto de género está incluido en el concepto de especie y no viceversa. Por ejemplo, deporte, profesor, está incluido en fútbol y fútbol no está incluido en deporte. ¿Ya pones? Hay que tener eso en cuenta. El género está incluido en la especie. ¿Ya? El género está incluido en la especie. Para poder hablar de una especie, hay que hablar primero del género, profesor. Entonces, para poder hablar del fútbol, puedo primero hablar del deporte. El deporte, no, el fútbol es un deporte. ¿Sí o no? ¿Se necesita hablar del deporte o no? Sí, profesor. Ahí está. Entonces, profesor, género está incluido en el concepto. O sea, que el deporte está incluido en el fútbol. Y fútbol no está incluido en el deporte. Porque cuando hablo, profesor, de deporte, puedo hablar de natación, atletismo. Entonces, profesor, ahí está. Entonces, fútbol no está incluido en el deporte. Sin embargo, profesor, deporte está incluido en el fútbol. Ahí está. Otro criterio, jóvenes, de inclusión, vamos a tener, en este caso, de especie, incluye al género. Profesor, ¿y no es viceversa? No. Todo concepto de especie incluye al concepto de género. Por ejemplo, jóvenes, zapato incluye a calzado. ¿Ya? Zapato va a incluir a calzado. ¿Cuál es el género? Calzado. ¿Y cuál es la especie? Zapato, profesor. Entonces, ahí está, ¿no? Para poder hablar, profesor, en este caso, y digo en este caso de zapato, tengo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Profesor, necesariamente, ¿no? Necesito la definición de calzado. Ahí está, el zapato es un calzado. Entonces, ¿incluye o no? Sí, incluye, profesor. Ahora, el elemento está incluido en el conjunto y no al revés. Profesor, ¿y qué es un elemento? Un elemento, pues, por ejemplo, podemos decir perro, ¿no? Está incluido en un conjunto. ¿En qué está incluido el perro? En una jauría. Y una jauría, jóvenes, no está incluido en perro. ¿Ya? Ahí está. Profesor, perro está incluido en jauría, pero jauría no incluye al perro. Y por último, ¿no? El concepto de todo está incluido en la parte y no al revés. Por ejemplo, el concepto de pan está incluido en el concepto de panadería. Pero, profesor, no puede el concepto de panadería incluir en el concepto de pan. Ahí está. Entonces, profesor,
En eso sería, ¿no?, de todo o parte. O también, profesor, el concepto de planta está incluido en el concepto de raíz. Planta es el todo y el raíz es la parte. Ahí está, entonces planta está incluido en el concepto de raíz. Y no raíz está incluido en el concepto de la planta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos criterios de solución. ¿Ya, jóvenes? Ahora, profesor, ¿qué método de soluciones vamos a aplicar para esto? Jóvenes, recomendación. Tenemos que interpretar la formulación original y en su equivalente a los siguientes términos. ¿Es necesario para definir o necesita en su definición? ¿Es necesario, profesor, mencionar calzado para poder hablar de zapato? Sí, porque zapato es un calzado. Entonces, cuando ustedes realizan un texto, ¿no?, van a aplicar la inclusión. El zapato, ¿no? Este zapato, ¿no?, es un calzado, van a hablar, ¿no?, que tiene tal proporciones o características. Ahí está. Definir una de las palabras para ver si la otra forma parte de su definición o no. ¿Qué es zapato y qué es calzado? Y si calzado incluye a zapato o zapato incluye a calzado. Tenemos que fijarnos en todo eso. Luego determinar la verdad o falsedad de cada enunciado. Y verificar qué opinión concuerda con la respuesta. Ejemplo, jóvenes. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. El concepto pulgoso está incluido en el de perro. Ahora, 2. El concepto lingüística incluye al de lenguaje. El concepto miopía está incluido en el de visión. ¿Cuál de los enunciados es verdadero? Primero tengo que, jóvenes, preguntarme, ¿no? ¿Es necesario, jóvenes, o se necesita definir perro para poder definir el término pulgoso? Sí. A ver, entonces, profesor, la interpretación del enunciado. En la primera, el concepto pulgoso está incluido en el perro. El concepto pulgoso es necesario para definir el concepto perro. Es verdad que los perros son propensos a portar pulgas, pero esta es una característica general de muchos animales, jóvenes, entre las cuales incluimos al hombre. El hombre también suele tener pulgas. Así que pulgoso formaría parte del conocimiento enciclopédico, ¿ya? Lo que es un perro, de lo que es un perro, ¿no? Entonces, profesor, más no de su definición lexicográfica. Por tanto, la proposición es falsa, porque pulgoso, profesor, no está incluido en perro. Pulgoso está incluido en todos los seres, ¿no?, en muchos animales, incluyendo al hombre. Ahora, profesor, en la siguiente interpretación, ¿el concepto de lingüística incluye al de lenguaje? El concepto de lingüística, jóvenes, necesita en su definición al concepto de lenguaje. El diccionario define lingüística como la ciencia del lenguaje, por lo tanto la proposición es verdadera. El concepto de lingüística incluye al de lenguaje. Ahora, profesor, ¿el concepto miopía estará incluido en el de visión? A ver, ¿el concepto miopía es necesario para definir el concepto de visión? El diccionario define visión como la acción y efecto de ver. ¿Ya, jóvenes? Entonces, observamos que una dicha definición no es necesaria en el término miopía, porque sabemos que visión está incluido en la definición de miopía, pero no al revés. Miopía no está incluido, ¿no?, en lo que es en la visión, jóvenes, porque visión es efecto de ver y miopía, ¿no, profesor? En este caso no es un efecto de ver, no está incluido en visión, ¿ya? Entonces, profesor, la alternativa en todo caso sería la 2. El concepto de lingüística incluye a lenguaje. ¿Por qué, profesor? Para poder hablar de lingüística necesariamente hay que hablar de lenguaje. En cambio, profesor, para hablar de pulgoso no es necesario hablar de perro. Mi gato puede ser pulgoso, mi vecino puede ser pulgoso. Profesor, para hablar de miopía no es necesario hablar de visión. Entonces, profesor, visión y miopía son muy diferentes. Entonces, jóvenes, tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de esas características. Ahora, profesor, hablemos de implicancia. ¿Qué quiere decir implicancia, jóvenes? Etimología. Viene, ¿no?, del latín implicare, que significa envolver en pliegues. Comprometer a alguien en algún asunto. Implicar, envolver en pliegues o comprometer a alguien en algún asunto. Definición. Los ejercicios de implicancia, jóvenes, consiste en identificar el término que debe definirse o el término común que se menciona en el concepto de un grupo de palabras.
Ojo, vuelvo a repetir. Implicancia, jóvenes, es un ejercicio, ¿no? Que consiste en identificar el término que va a agrupar, jóvenes, a los demás términos. ¿Ya? Va a haber un término más general que el resto. O sea, jóvenes, uno de los siguientes términos va a implicar al resto de los cuatro. Por ejemplo, a ver, uno de ellos tiene que implicar a los cuatro. Matemática es la ciencia que estudia los números. Biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Astronomía es la ciencia que trata de los astros. Y numismática, jóvenes, es la ciencia que estudia las monedas y medallas. ¿Ya? Ahí está. Y ciencia, profesor, vendría a ser el término implicado. ¿Por qué, profesor? Porque ciencia no implica, jóvenes, en el resto. O sea que ciencia es un concepto general de el resto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿qué en común tiene matemática, biología, astronomía y numismática? Que son ciencias. Entonces, profesor, esa es implicancia, ¿no? Profesor, ese es envolver en pliegues, comprometer a un asunto. Identificar el término que define a los demás términos o al resto de los términos. Forma de pregunta. Vamos a tener la primera pregunta o la primera forma. Nos van a preguntar, ¿qué término está implicado en el resto de palabras? La expresión está implicado, jóvenes, se refiere a la palabra que se menciona en el concepto de los demás. O sea, ¿qué palabra no generaliza a los demás o qué concepto es general a los demás? Panal es un conjunto de celdillas de las abejas. Apicultura, técnica de criar abejas. Apifobia es miedo a las abejas. Abeja es el término implicado. Profesor, es el término que implica al resto de las palabras. Y miel es la sustancia dulce que produce las abejas. No habría panal, apicultura, apifobia y miel sin las abejas. O sea, la abeja, profesor, es el término general. El término implicado. Y vamos a tener, jóvenes, ¿no? En todo caso, la segunda forma. ¿Qué pregunta nos vamos a hacer acá? ¿Qué término implica al resto de las palabras? Ahora, profesor, en la primera forma, ¿qué término está implicado en el resto de las palabras? ¿Qué término? La abeja, profesor, está implicado en el resto de las palabras. Ciencia, profesor, está implicado en el resto de matemática, biología, astronomía y numismática. Como abeja, profesor, está implicada en panal, apicultura, apifobia y miel. Ahora, en la segunda forma, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué término implica al resto de las palabras? La expresión implica, jóvenes, se refiere a la palabra que debe definirse o conceptuarse con los demás que aparecen en las alternativas. O sea, una palabra tiene que ser, profesor, el concepto general del resto. ¿Qué término implica al resto? Separada, tierra, extensión, continente o océanos. Profesor, el término que debe definirse, ¿no?, con el resto de las palabras es continente, pues este vocablo, jóvenes, refiere a la gran extensión de tierras separadas por océano. Por lo tanto, la respuesta sería la D. O sea, profesor, el continente son, ¿no? Vamos a decir que el continente, jóvenes, en este caso, ¿ya? Son grandes extensiones. ¿De qué? De tierra. ¿Que están separadas por quién? Por océano. Entonces, profesor, todas esas palabras, ¿no?, juntando, van a formar una proposición. Y esa proposición en conjunto quiere decir a un continente. ¿Y qué es un continente? Es una extensión de tierra separada por océano. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, eso quiere decir implicancia. Muy bien, jóvenes. No, esto sería, pues, jóvenes, el tema del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco de los conceptos de, ¿no?, implicancia, profesor. Ahí está, inclusión e implicancia. Y vamos a desarrollar algunos ejercicios para reforzar su conocimiento, ¿no?, en la plataforma Zoom la próxima semana. Hoy en la plataforma Zoom, en la tarde tienen examen, ya saben ya, ¿no? Así que, jóvenes, tengan buenos días y nos vemos en su examen respectivo.